Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de 8 de febrero de 2012 estamos transmitiendo el Hospital Mónica Petrolini de la ciudad de Toluca. El día de hoy nos recibe esta sesión de videoconferencia el Hospital de Temoaya y el Hospital General Atizapán. Sí. Sí, los micrófonos. El día de hoy está con nosotros la licenciada en enfermería, Josefina Huerta Carmona, y nos abordará el tema de cirugía segura. Adelante, ¿Se por favor. escucha allá? Johnny, ¿se escucha la bocina? ¿No cambias ahí para ponerte ahí? ¿Ya? Bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy, aunque es un tema ya que últimamente se ha visto en muchas unidades y que está persistiendo y se está insistiendo mucho en que se cumpla. Una recordadita, bueno, pues yo creo que nos beneficia a todos. Vamos a ver que como introducción podemos decir que la seguridad del paciente es un componente de la calidad asistencial. Los efectos no deseados secundarios en la atención sanitaria representan una causa de elevada morbilidad y mortalidad en todos los sistemas sanitarios. Todas las acciones que tengamos para con nuestros pacientes siempre van a repercutir en ellos, para bien o para mal, y por lo consiguiente, para nosotros como prestadores de salud, bueno, pues va a tener también consecuencias buenas o malas. La OMS se propuso como un reto a partir del 2007, bueno, pues vigilar la seguridad del paciente quirúrgico, mejorando la atención con compromisos políticos y de los profesionales de enfermería y médicos que se involucran en la atención quirúrgica del paciente. Para esto, bueno, nos vamos a apoyar para dar cumplimiento a esta propuesta. También es bueno que nos apoyemos en las normas oficiales mexicanas que todos conocemos ya, como la 168, que se refiere al expediente clínico, a la norma oficial mexicana 003 para la disposición de sangre humana, la 017 para la vigilancia epidemiológica y la norma oficial mexicana 087, que es el manejo de residuos biológicos infecciosos. Y cabría mencionar la norma 197, donde menciona el equipamiento de todo establecimiento que va a brindar atención médica a la población abierta. Bueno, estadísticamente podemos hablar que las complicaciones quirúrgicas conocidas están entre el 6 y 16%. El índice de mortalidad conocido también está entre 0,4 y 0,8. Esto quiere decir o es igual a que por lo menos 7 millones de complicaciones son incapacitantes, incluyendo las muertes, en el mundo cada año. Para dar cumplimiento a la seguridad quirúrgica del paciente, se han de alguna manera diseñado algunos parámetros que debemos de calificar y tomar en cuenta en cada atención del paciente, que son las 6C, que vamos a ver que va a ser que sea la persona correcta, anestesia, cirugía o cualquier otro procedimiento dirigido al paciente que sea el correcto, el sitio quirúrgico en el abordaje también que sea el correcto, el momento correcto, porque muchas veces, bueno, pues difieren en los diagnósticos en algunas instituciones cuando lo ve todo un equipo médico. Bueno, pues para unos es una urgencia relativa y otra es una urgencia real. Entonces debemos de hacerlo en el momento correcto.
También debemos de tener, para brindar una atención de seguridad, pues obviamente tenemos que tener los recursos físicos y materiales que tienen un papel o juegan un papel muy importante en la atención y seguridad del paciente quirúrgico. El personal de salud tiene mucho que ver en la capacidad, la preparación, la experiencia. Entonces todo eso nos da un personal correcto, que tenemos que estar pendientes y asegurarnos de que ese personal va a brindarle una atención segura y correcta a nuestro paciente quirúrgico en cualquier área donde se encuentre el paciente. Pues vamos a recordar los instrumentos que seguramente ustedes ya conocen para evaluar estas situaciones, que son los formatos ya emitidos por la OMS y que, bueno, de alguna forma pueden adecuarse a cualquier institución y también pueden modificarse de acuerdo a las necesidades y tipo de pacientes que manejen en sus unidades hospitalarias. No nos vamos a detener mucho en explicar cada punto, porque más adelante vamos a abordar estos temas, pero para recordarlo vamos a ver que en el primer formato o a la entrada del paciente es que se ha confirmado que el paciente, su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento y el consentimiento. La demarcación del sitio quirúrgico cuando proceda. Pulsometría colocado y en funcionamiento, pues esto está hablando cuando un paciente ya está dentro del quirófano. Si el paciente tiene alergias o no, pues lo debemos de conocer desde la primera entrevista con el paciente. La vía aérea difícil, bueno, pues eso lo valorará el médico anestesiólogo, pero nosotros como personal de enfermería debemos de estar preparados para cualquier emergencia y conocer nosotros también qué tipos de complicaciones pueden presentarse en la anestesia. Si hay riesgos de hemorragia o no, nosotros también debemos de conocer a nuestro paciente perfectamente. Si el paciente trae una lesión grave o qué cirugía se va a realizar, qué riesgos tiene de alguna lesión vascular o que el propio procedimiento tenga ese riesgo, ¿no? de que haya una pérdida de sangre. La segunda hoja, bueno, pues habla principalmente del equipo que va a participar dentro del evento quirúrgico, desde el anestesiólogo, el cirujano, el resto del equipo, las enfermeras, son los que están involucrados y que deben de corroborar que los puntos anteriores y los que representa, los que estamos leyendo en este que se llama pausa quirúrgica, se cumplan. A la salida del paciente, pues un enfermero o enfermera principalmente es el que llena estos formatos. Entonces al final del procedimiento verificará que el procedimiento se haya realizado conforme al programado o el requerido por el paciente, que todos los recuentos de materiales y instrumentos utilizados, bueno, pues estén completos. No olvidemos que las muestras patológicas son importantes para determinar algunos diagnósticos, entonces hay que roturarlos de una manera correcta. Bueno, ¿qué entendemos por complicaciones quirúrgicas? Pues es cualquier alteración respecto al curso previsto en la respuesta local y sistemática del paciente quirúrgica. Una respuesta local, bueno, pues podemos hablar desde un hematoma, un seroma, una infección de herida, y una sistemática, bueno, pues estamos hablando del estado hemodinámico del paciente, que se puede ver afectado por un mal procedimiento o por una complicación esperada de la cirugía. La etiología, bueno, pues puede ser secundaria a la enfermedad primaria, una complicación ya esperada, y secundaria a la intervención quirúrgica. Algunos pacientes cursan con otros padecimientos como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, que estos de alguna forma u otra van a influir, si no son manejados adecuadamente, van a influir en una recuperación quirúrgica. Y la secundaria, podemos hablar desde una infección provocada por instrumentos contaminados, una mala técnica quirúrgica, un tiempo quirúrgico prolongado. Todos esos aspectos modifican el curso esperado, que es lo esperado, pues es que sea benéfico, que sea bueno tanto para el paciente como para satisfacción del cirujano. ¿Qué es lo que antecede a un acto quirúrgico? Es muy importante desde que la paciente acude con el médico correcto, ¿sí? Que el médico tenga un diagnóstico
preciso, un diagnóstico correcto a través, bueno, pues de la clínica, apoyado por estudios de laboratorio y gabinete y todos los que el médico considere pertinentes para llegar al diagnóstico, hacer un buen diagnóstico y programar al paciente. También es importante que bueno, pues se haga una buena historia clínica en ese momento, en la primera entrevista o primer contacto que tiene con el médico que le diagnostica el padecimiento, pues que tenga, que conozca más bien si hubo antecedentes quirúrgicos, si hubo complicaciones, si ha padecido alguna enfermedad importante. Todo eso tiene mucho que ver en lo que siga más adelante, en la valoración que posteriormente tenga que hacerle el cirujano o el médico anestesiólogo, inclusive el propio personal de enfermería. Es importante que conozca los antecedentes de los pacientes porque de esta manera podemos estar más preparados en cualquier emergencia. Vamos a ver las acciones principales que se realizan para que este evento sea seguro y empiece desde el ingreso del paciente al área de hospitalización. Vamos ahorita a enfocarnos al área de hospitalización, aunque muchas veces los pacientes llegan a urgencias y son trasladados al quirófano inmediatamente. Pero bueno, en el área de hospitalización vamos a empezar por identificar a nuestro paciente. Vamos a conocer a nuestro paciente, a presentarnos con nuestro paciente, a conocer qué procedimiento quirúrgico se va a realizar, cuáles son las indicaciones para ese procedimiento y explicarle cada uno de ellos a nuestro paciente, para que sepa la forma en que va a cooperar con nosotros y para qué es todo lo que le vamos a hacer o a lo que antecede a un acto quirúrgico. La toma de signos es muy importante y enfermería está muy involucrado porque es ahí donde muchas veces nosotros vamos a comunicarle al médico cualquier alteración de los mismos, como una hipertensión, como una retención de líquidos, como una taquicardia, una bradicardia, cualquier alteración en los signos vitales puede interferir en el evento quirúrgico y puede ser una causa de suspensión del evento. Cuando nosotros vayamos a canalizar a nuestro paciente, siempre debemos de elegir el vaso adecuado, la zona adecuada y obviamente seguir la técnica adecuada para llevar a cabo ese procedimiento, evitar complicaciones, evitar que esté interfiriendo con el procedimiento quirúrgico y aplicando también, como vemos, las protecciones universales, no solo para el paciente, sino también nosotros como personal de enfermería. Otro procedimiento que requieren la mayoría de los pacientes quirúrgicos es la instalación de sonda Foley. Vamos a ver que la sonda Foley, pues que sea del calibre adecuado, que tenga una instalación adecuada con la técnica correcta. También es el momento en que podemos valorar si el paciente cursa con alguna infección. Entonces, muchas veces el motivo de que tenga alguna infección venérea, tenemos que reportarlo porque una de dos puede influir también o estar preparados para una posible infección porque es un foco de infección. Aparte de que, bueno, el procedimiento de la sonda Foley puede empeorar y complicar la situación de la infección por la cual esté cursando el paciente. Entonces tenemos que poner mucha atención en todos los procedimientos preoperatorios para no tener complicaciones y brindar una seguridad tanto al cirujano como al paciente. La preparación de la zona quirúrgica pues ya se ha modificado, ya no es rutinario que a todos los pacientes se les haga tricotomía, porque muchas veces se hace con instrumentos que lesionan la piel. Entonces también eso es una entrada de bacterias, representa un foco de infección posterior a una incisión más grande. Entonces, bueno, vamos a hacerlo solamente cuando esté indicado y con los instrumentos adecuados y con la técnica adecuada para evitar lesionar la piel del paciente. También, bueno, normalmente hay una medicación que nosotros tenemos que estar al pendiente si el paciente no es alérgico cuando se administran algunos medicamentos antes del procedimiento quirúrgico, si no es alérgico o si nos da alguna reacción y sobre todo hacer las notas correspondientes en la hoja de enfermería para que el equipo quirúrgico ya
en el área quirúrgica, valga la redundancia, pueda tener esa información y basarse también en lo que sigue, en las posibles complicaciones, o si tuvo alguna complicación, ellos estarán preparados para la posible reacción a algún otro medicamento. Eso se refiere, podemos decir, a los cuidados preoperatorios del paciente y que contribuye a una cirugía segura. Ahora vamos a ver nuestras acciones como personal de enfermería que debemos de realizar dentro de las áreas quirúrgicas. Pues unas acciones seguras, esto va a hacer que salvemos vidas. Cuando el paciente en el piso nos indica que bajemos al paciente al área quirúrgica, normalmente existe un transfer donde, bueno, pues ahí se hace la recepción de pacientes. Nosotros a la paciente, a la enfermera del área de recuperación quirúrgica, debemos de informarle de todos los procedimientos que ya se le hicieron al paciente y las condiciones actuales del paciente y las posibles complicaciones o si tuvo algunas complicaciones dentro del área de hospitalización o de urgencias o donde estuviera el paciente, para que ella al mismo tiempo se las informe al equipo quirúrgico médico. Pues una de las responsabilidades que tienen las enfermeras quirúrgicas para asegurar un evento exitoso y sin complicaciones, como número 1 deberá de vigilar el área quirúrgica, si tiene una limpieza segura, si están reunidos todos los aparatos electromédicos que vamos a utilizar en el procedimiento quirúrgico, si las lámparas están en condiciones para que tengan un ambiente de luz adecuado para el procedimiento, si las mesas dan las posiciones correctas y adecuadas para cuando se requiera modificar alguna posición. Igual que el médico anestesiólogo verificará su máquina de anestesia, si está calibrada, si está en perfecto funcionamiento. Y toda esa parte es muy importante para que nosotros le podamos ofrecer al paciente una seguridad quirúrgica. Posteriormente, otra responsabilidad muy importante y que va a dar inicio a ese procedimiento es el lavado quirúrgico de manos. Todos conocemos la técnica de lavado quirúrgico de manos, pero bueno, aunque ya es una rutina, muchas veces esos procedimientos rutinarios que creemos dominar, muchas veces por estar ya tan inmersos en ese aspecto, olvidamos cosas importantes, desde no pegarnos a la tina de lavado, porque podemos mojarnos el uniforme y esa es una fuente de contaminación, la técnica en cómo se abre el cepillo, que si no nos levantamos las mangas de forma adecuada, también se humedecen y podemos contaminar la bata quirúrgica, el que tengamos colocado muy bien el gorro, el cubrebocas, eso habla de una seguridad para el paciente quirúrgico. Entonces también debemos de hacernos un lavado cumpliendo con los requisitos, con los 3 tiempos quirúrgicos, dejándonos reposar el antiséptico que utilicemos o bactericida que utilicemos de una forma adecuada para que tenga su efecto. Otro punto importante es reunir todo el equipo necesario para la cirugía, porque recordemos que cuando olvidamos pedir algún material o que no lo tenemos ahí a la mano, son pérdidas, son tiempos quirúrgicos perdidos y también prolongan el procedimiento anestésico. La espera del cirujano muchas veces se complica, el paciente está sangrando y nosotros apenas vamos a correr por lo que ya debimos de haber tenido ahí. Entonces debemos de reunir todo nuestro equipo, posiblemente pensando en cualquier complicación, tenerlo ahí dentro de nuestra sala quirúrgica. Debemos de vigilar al mismo tiempo que los empaques estén íntegros, que tengan la fecha de esterilidad, la fecha de caducidad. Es una obligación del equipo quirúrgico de enfermería revisar todas estas situaciones para evitar posibles contaminaciones de la cirugía. También es muy importante la técnica de vestido, que no contaminemos la bata quirúrgica que va a estar en contacto directo con el campo quirúrgico. Y también, bueno, pues vestir de forma adecuada al resto del equipo quirúrgico, estar vigilando al mismo tiempo las personas que circulan por la sala, vigilar que no vayan a tocar nada de lo que ya esté estéril.
Asistir al equipo quirúrgico como circulante también es muy importante. Debemos de saber movernos dentro de un quirófano. Debemos de saber a qué distancia debemos de estar del equipo quirúrgico, de las mesas quirúrgicas, por qué lado debemos de circular y por qué lado no. La circulante es la responsable de vigilar cuánta gente hay en el quirófano. No debe de haber más de 8 elementos dentro de una sala quirúrgica y eso depende de la capacidad de la sala, porque si no también se considera una contaminación cuando hay más de ese número de recursos. También es importante que vigilemos que las entradas de aire, bueno, pues las evitemos. ¿De qué forma? Pues cerrando las puertas del área quirúrgica. También otra responsabilidad, tanto de la enfermera instrumentista como de la circulante, es contar todo el equipo quirúrgico ya acomodado en las mesas. El acomodo del instrumental en las mesas quirúrgicas tiene su importancia y su relevancia. Es acomodarlo por especialidades. Muchos de ustedes tendrán la experiencia y sabrán que de esa forma funciona mucho mejor y damos un mejor servicio al equipo médico. Debemos de acomodarlo por tiempos quirúrgicos, debemos acomodarlo por especialidades para que en el momento de una emergencia sepamos dónde localizarlos. También es importante vigilar el estado de las pinzas. Si está defectuosa, no usarla, porque de otra forma podemos provocar un accidente o inclusive desgarros en los tejidos que estén manejando los pacientes. Si hay algún material que no se esterilice en vapor y que no tengamos, bueno, pues el autoclave adecuada como el de plasma para el material sensible y que este tiene la necesidad de esterilizarse en frío, debe de hacerse de una forma correcta, en un recipiente correcto que tenga tapa, que no sea, que sea antioxidante, y que sumerjamos el material en tiempo adecuado con la cantidad de agua y de bactericida o esterilizante adecuado en las diluciones que marca ahí el empaque de los productos que estemos utilizando y que debe de permanecer tapado el recipiente para evitar contaminaciones y utilizarlo ya únicamente cuando vaya a iniciar el procedimiento o cuando nos lo vayan a pedir, previo enjuague con solución fisiológica o agua inyectable, porque recordemos que los antisépticos son irritantes a las mucosas y tejidos. Bueno, pues vamos a tocar la 6C de cirugía segura o los formatos de evaluación. Y aquí vemos que la enfermera debe de corroborar con el médico anestesiólogo el nombre del paciente, el procedimiento del paciente, si se trata de algún miembro, bueno, pues si el derecho, el izquierdo, que todos estén en la misma sintonía, que todos tengan la misma información para evitar errores. Cuando va a hacer la inducción de la anestesia, para esto el anestesiólogo pues ya valoró a su paciente, ya conoce si va a tener una vía aérea difícil o según el procedimiento que haya escogido, él ya sabe y tiene en mente las posibles complicaciones que puede tener su paciente y para lo cual él debe de estar preparado. Pero también la enfermera asume un papel muy importante en este lapso. Muchas veces nos enfocamos únicamente al equipo quirúrgico y olvidamos al anestesiólogo. Pues no, debemos de estar pendiente a la par con él, pendientes de una posible complicación y estar también preparados para cualquier acción resolutiva que se vaya a tomar en ese momento. Ya que está reunido todo el equipo quirúrgico, deben de corroborar si el procedimiento es el correcto, el paciente es el correcto y todo lo que el formulario nos pide. Debemos de tener en cuenta también las posibles reacciones dentro del acto quirúrgico a los medicamentos o a la inducción de la anestesia. La asepsia quirúrgica del sitio de incisión es muy importante. Debemos de recordar la técnica de arriba hacia abajo, del centro a la periferia, que todas seguramente saben, entonces que nunca se nos olvide porque es un punto de inicio muy importante. Cuando se hace procedimientos laparoscópicos es muy importantísimo que nosotros veamos las condiciones de las fuentes de luz, de los electrocauterios,
porque muchas veces si nosotros manejamos la placa, si no le colocamos la placa al paciente, puede tener una descarga el paciente, inclusive hay muchos que se ha reportado daños o quemaduras del paciente porque está mal puesta una placa, porque estaba mojada una pinza, porque un electrodo estaba en malas condiciones. Entonces, todo ese tipo de cosas contribuyen a tener una cirugía segura y evitar complicaciones. También debemos de vigilar cuando se lleve a cabo transfusiones con hemocomponentes, cualquier tipo que se utilice, debemos de tener presente si el paciente ha recibido transfusiones anteriores, si tuvo alguna reacción a ellas, cómo se manejaron. Y si no, o aunque no las tenga, debemos de verificar el tipo de hemocomponente que se pidió, si es el que se pidió, si corresponde al paciente, la fecha de caducidad. Son aspectos muy importantes que tienen que ver con la seguridad del paciente. Antes del cierre del evento quirúrgico, de cualquier evento quirúrgico, por pequeño que sea, debemos de vigilar la cuenta tanto del instrumental como de todo el material de esponjear que esté completo y en perfectas condiciones, ¿sí? Porque muchas veces puede pasar lo que estamos viendo en la diapositiva superior a la derecha, de que se pueden quedar ahí las pinzas. Esa pinza estuvo dentro de una paciente por más de 20 años. Entonces debemos de tener muy presente que la cuenta dice mucho y le evitamos muchas complicaciones o una reoperación al paciente en corto tiempo, ¿sí? Posteriormente de nuestra cirugía, el lavado del instrumental es muy importante. Eso le va a dar seguridad al próximo paciente o al evento quirúrgico que tengamos, porque recordemos que el lavado del instrumental va a afectar la esterilidad de este. Si nosotros le dejamos partículas de sangre de tejido, eso modifica el ciclo de esterilidad y no garantiza una esterilidad completa. Entonces vamos a tener cuidado de darle el proceso de limpieza y lavado adecuado. Las muestras patológicas, ya se los mencioné hace un momento, son muy importantes muchas veces para un diagnóstico oportuno y correcto. Entonces debemos de tener cuidado de rotularlas con el nombre adecuado y la pieza que se extrajo para ser estudiado. Cuando hay una cirugía contaminada, es preferible utilizar ropa desechable, ¿sí? Para evitar contaminaciones que sean pasando la ropa a otras áreas y todo ese tipo de cosas. Hay que procurar que sea desechable. Si no la tenemos, pues darle un manejo adecuado a esa ropa, envasarla, etiquetarla, mantenerla en la sala hasta que se haga el exhaustivo, la limpieza de la sala. Es cuando ya podemos sacar nuestras cosas que tengamos dentro de la sala, pero de preferencia vamos a utilizar ropa desechable. Si nosotros cumplimos con todo lo mencionado y con todo lo que a mí se me haya pasado, pero que ustedes lo saben, pues vamos a evitar que tengamos procedimientos quirúrgicos que se vean amenazados con alguna complicación. ¿Qué complicaciones podemos tener de forma inmediata? Pues por un cierre inadecuado de la cirugía, muchas veces, de la herida. Muchas veces no utilizamos el hilo correcto o la sutura correcta. Muchas veces no se utilizó la técnica de cierre adecuado. Muchas veces se cierra a tensión y bueno, pues ese tejido va a sufrir. Muchas veces se vuelve a abrir, se desgarra o inclusive se necrosa. Puede haber un aumento de presión intraabdominal también, principalmente cuando se hace cirugía del tracto digestivo. También una otra complicación inmediata es el sangrado. También puede haber complicaciones de órganos y sistemas. Puede haber complicaciones respiratorias como insuficiencias cardiovasculares, gastrointestinales y urinarias urticarias. Son las complicaciones que se ven con más frecuencia en todo tipo de pacientes. ¿Por qué deben o debemos sentirnos implicados en todo este programa? Pues debemos de sentirnos implicados porque vamos a salvar vidas evitando complicaciones. Vamos a disminuir los costos y días de estancias de nuestros pacientes y problemas legales al equipo médico y de enfermería. También vamos a nos vamos a ver involucrados para formar parte de una red de apoyo internacional
que podemos intercambiar información que nos beneficie a una unidad y a otra. También debemos de sentirnos orgullosos de participar en esos tipos de programas porque nos identifica como parte de un hospital que sea líder en la seguridad para el paciente. Bueno, pues les voy si nosotros, nuestra profesión, nuestras actividades las hacemos con empeño y dirigidas a evitar satisfechos de nuestro trabajo. Y para esto, pues les voy a leer un pequeño pensamiento. Cuando te comprometes profundamente con lo que estás haciendo, cuando tus acciones son gratas para ti y al mismo tiempo útiles para otros, cuando no te cansas al buscar la dulce satisfacción de tu vida y de tu trabajo, estás haciendo para aquello para lo que tú naciste. Cuando nosotros sentimos todo esto, debemos de sentirnos orgullosos de haber participado evitando posibles o complicaciones a los pacientes que han estado en nuestras manos. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, yo los escucho. Espérate. Déjame subirle el volumen. Tienen su problemita ahí con la... Hospital de Atizapán, ¿me escucha?